cada uno de ustedes. La más cordial bienvenida. Estamos contentos con tenerlos. La bienvenida también a mi hermano Willy y su esposita, nuestra hermana Mari. Pónganse de pie, por favor. La iglesia aquí creo que no los conoce. Bienvenidos, amén. Amén, gracias. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Vamos a abrirlo en el capítulo 1, versículos 22 y 23 esta mañana, hermanos. Marcos, capítulo 1, versículos 22 y 23, ya estamos avanzando en este Evangelio. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a leer juntos, hermano, estos dos versículos. Quiero escuchar su voz leyendo la palabra del Señor fuerte. Marcos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu inmensa misericordia, bendito Dios, que nos das el privilegio de venir a tu casa, Padre, para congregarnos y adorarte, Señor, en medio de la congregación. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada persona que está ahora mismo aquí con nosotros. Algunos están en camino, Padre, suplicamos que los puedas traer con bien, los puedas apurar sus pasos, Señor. Ahora que abrimos tu palabra, Padre, permite que tu palabra nos pueda animar, amado Dios, nos pueda exhortar, Padre. Que tu palabra sea el alimento, la luz que necesitamos, Señor, para seguir en esta vida. Amado Dios, nos encomendamos en tus manos, Padre Santísimo. Suplicamos que se glorifique en medio nuestro esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Como decía, estamos en este estudio del libro de Marcos. Semana pasada, Pastor Javier nos habló acerca de lo primordial que es ser discípulo del Señor y no tan solamente un creyente. Y la pregunta era, ¿eres creyente o eres discípulo, verdad? Pero vemos, hermano, que Marcos tiene prisa y está constantemente avanzando, centrándose en las acciones fundamentalmente del Señor Jesucristo. Y en el cumplimiento de su propósito, hermano, Marcos omite grandes partes del ministerio de Jesús. Ya lo explicó Pastor Javier, pero por ejemplo, entre los versículos 13 y 14 hay un lapso de más de un año que Marcos deja fuera, no lo escribe, ¿no? Este ministerio, este tiempo más bien, Jesús hizo su ministerio en Judea. Y también entre los versos 20 y 21 que ahora estamos leyendo, hermanos, hay varias semanas que Marcos no menciona. Aquí, por ejemplo, de acuerdo al libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 al 7, el Señor predica el Sermón del Monte. Y a la vez Él completa de escoger sus discípulos. Y según Lucas capítulo 4, en este periodo Jesús predica en la sinagoga de Nazaret y se proclama a sí mismo como el Mesías, por lo que obviamente sufrió rechazo por parte de su pueblo e inclusive quisieron matarlo, ¿no? Como resultado de esto, Jesús y sus discípulos fueron a Capernaum, abandonaron Nazaret y se trasladaron hacia Capernaum. Y aquí es donde Marcos retoma la narración, hermanos. Y se nos dice en estos versículos que hemos leído que cuando Jesús enseñó y ministró en el pueblo de Capernaum, este pueblo fue alcanzado por el mensaje de Jesús. Y el versículo nos dice, hermanos, que estaban admirados de escuchar a Jesús. El verso 22 dice eso, ¿no? Admirados. Y si usted lee el verso 27, un poquito más adelante de este capítulo 1,
Dice que estaban asombrados. Mira lo que dice, verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? De manera que cuando Jesús predicaba, hermano, causaba admiración, causaba asombro y lo hacía con autoridad. Vivimos en una época donde la autoridad está en crisis realmente. Si usted se da cuenta, la gente desconfía de los gobiernos, desconfía de los jueces, de los maestros, de los padres, incluso de los líderes religiosos. La gente desconfía, porque mucho se habla, pero poco se hace y poco se convence. En tiempos de Jesús también sucedía lo mismo, ¿sabe? Los escribas básicamente conocían la ley, sabían la ley, pero sus enseñanzas habían perdido sustancia, habían perdido poder. Lo que hacían era citar a otros rabinos, discutían tradiciones, pero cargaban al pueblo con reglas que el pueblo simplemente no podía soportar. Y así estaba el ambiente cuando Jesús aparece. Esa mañana del sábado, Jesús aparece y empieza a predicar. Jesús no necesita citar a nadie, ¿sabe? Él habla con autoridad. Jesús no necesita justificar sus palabras. Él simplemente habla y la gente queda maravillada. Marcos utiliza una palabra fuerte, dice, se admiraban. Literalmente significa quedar fuera de sí, completamente asombrados. De manera que Jesús no era solamente un predicador o un buen predicador, había algo sobrenatural en él. Había algo sobrenatural en él. El texto que estamos leyendo, hermanos, se centra en un día en la vida del Señor Jesús. Se nos permite observarle cómo Él ministra en un día como es el día de reposo propiamente, el día sábado. Nuestro tema esta mañana, hermano, la autoridad en la asombrosa predicación del siervo. La autoridad en la asombrosa predicación del siervo. Vamos a ver algunos rasgos de su predicación, hermano, que hacen que la gente admire a Jesús, básicamente. Nuestro primer punto, hermano, vamos a ver el contexto de su predicación. Dice el verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Hermano, Jesús y sus discípulos ese sábado fueron a la sinagoga. Era el día de reposo. La sinagoga en el fondo era muy parecida a la iglesia local de aquella época. La gente se reunía en la sinagoga. Y en realidad cada comunidad judía que contenía más de 10 familias necesariamente estaba obligada más bien a tener una sinagoga. La ley rabínica les exigía esto. Entonces, cuando había más de 10 familias, ya había una sinagoga por aquel lugar. Sinagoga significa casa de reunión en el fondo, ¿ya? Apareció durante el cautiverio babilónico, más o menos el año 586 a.C. Como la gente no podía ir al templo a adorar, comenzaron a reunirse en las sinagogas para leer, para enseñar la ley, para adorar a Dios. Y obviamente, hermano, la sinagoga rápidamente pues se convirtió en el centro de toda comunidad judía. Los judíos tenían en primacía la sinagoga. Ahí se reunían para dar culto a Dios y básicamente eran los días sábado, el día de reposo. Este edificio en la semana era pues también utilizado como una escuela o como una sala de justicia. Un servicio típico en una sinagoga incluía la oración, la lectura de la ley, un sermón de un rabino o un escriba, porque estos hombres habían sido
confiados en el fondo para que puedan enseñar la palabra de Dios al pueblo, para que puedan protegerla, para que puedan compartirla. Pero los sermones de los escribas eran notoriamente aburridos, largos, sin vida espiritual, porque el escriba se ponía de pie, leía alguna parte de las escrituras y luego se sentaba y empezaba a invitar a otros rabinos para que puedan hablar al respecto. Estos citaban a otros y a otros, pero al final no decían a la gente lo que realmente decía la ley, no les explicaban. Se centraban en las restricciones del día de reposo, casi generalmente ese era su tema. El día de reposo había sido dado por el Señor para ser un día de bendición, pero el legalismo del pueblo había hecho que esto se vuelva una carga para la gente, ¿no? La gente llegaba a las sinagogas espiritualmente en oscuridad y salían en la misma forma. No habían logrado aprender ni entender nada en el fondo. No había luz espiritual ni verdad en sus servicios. Ese era el momento, el ambiente más bien en que Jesús llegó y comenzó a predicar. Ese sábado la gente esperaba pues encontrar lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Esperaban encontrar algún doctor de la ley y que comience a hablar sus interminables citas rabínicas. Pero cuando llegaron, escucharon algo que les asombró. Dice el versículo, se quedaron admirados. Esta palabra significa algo como ser golpeado con un martillo. La predicación de Jesús los dejó, como se dice vulgarmente, con la boca abierta de asombro. ¿Sabe? Quiero que veamos una primera enseñanza de lo que encuentro esta mañana, hermano. Quiero que noten algo. Jesús cada sábado iba a la sinagoga para congregarse. ¿Sabe? Él sabía la importancia de ir a la sinagoga a adorar. De hecho, la Biblia, hermano, dice que esa era su costumbre. Lea conmigo Lucas capítulo 4, verso 16. Mira lo que dice aquí. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hermano, a pesar de que los servicios en la sinagoga podrían haber sido muertos, aburridos, tediosos, lo que sea, Jesús iba. Jesús se congregaba. La sinagoga, hermano, en ese momento era el lugar de servicio, de adoración al Dios, donde el pueblo se congregaba básicamente para orar, para leer, para aprender la ley. Y Jesús, hermano, se congregaba. Yo pregunto, si estuviera Jesús físicamente en nuestro tiempo, ¿se congregaría o no? Se congregaría, hermano. Para el Señor es importante el hecho de congregarse, y aquí lo estamos viendo. Era su costumbre hacerlo en su época. Hoy en día Él se congregaría. La pregunta es, ¿en qué iglesia se congregaría? En Gracia. Pero en serio, ¿en qué iglesia se congregaría? Es una pregunta bien importante, hermano. Iría quizás a esos templos suntuosos que vemos por ahí. ¿Iría ahí? ¿En qué iglesia se congregaría? Alguna vez me hicieron esta pregunta, ¿no? Entonces vale la pena, hermano, en pensar esto un poco. Jesús se congrega. ¿En qué iglesia se congregaría? Hermano, yo creo que Jesús se congregaría en una iglesia donde están guardando los mismos principios que Él estableció cuando la fundó. Obviamente, Jesús fundó su iglesia y estableció principios para que estos se puedan practicar a través del tiempo. Y Jesús, hermano, se congregaría en ese tipo de iglesia. La pregunta es, ¿y cuáles son esos principios, hermano? Algunas cosas importantes.
Uno de los principios, hermano, reconoce a Jesucristo como Señor y cabeza. Este es un principio fundamental. La iglesia que Jesús fundó, hermano, va a reconocer a Jesucristo como el único fundador y cabeza. Miren, no hay otro fundador. Si ustedes han leído alguna vez, dicen por ejemplo que la iglesia bautista fue fundada en el año 1610 por un rabino, ¿no? Hermano, eso no es verdad. Aquel año, si se quiere, se ha establecido la denominación, el nombre bautista. Pero la iglesia, hermano, con diferentes nombres viene desde el tiempo de Jesucristo. Y nosotros, como iglesia, reconocemos a Jesús como, hermano, el único fundador y cabeza de la iglesia. Lea conmigo un par de versículos. Mateo 16, 18. Mira lo que dice aquí. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. Él es el fundador, ¿de acuerdo? Ahora, vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 18. Mira lo que dice. Y Él, está hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. De manera que ese es un principio importante, hermano. La iglesia que Él fundó va a reconocer a Jesucristo como el único fundador y cabeza. Otro principio. La iglesia que Jesús fundó, hermano, va a aceptar la Biblia como única regla de fe y práctica. La Biblia, punto. No hay otro libro, no hay una tradición por allá, no hay una ley aparte por acá. Lo único, la palabra de Dios, la Biblia, hermano. Según Timoteo capítulo 3, lo resume, versos 16, 17, dice la palabra del Señor ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está la razón, hermano. La iglesia que Jesús fundó va a aceptar la Biblia como única regla de fe y práctica. Una tercera cosa, la iglesia que Él fundó, hermano, va a enseñar el orden de los mandamientos. Hay un orden importantísimo. Para que una persona pertenezca a la iglesia de Cristo, ¿qué es lo primero que debe pasar? Debe arrepentirse. Debe reconocer su condición de pecador, debe arrepentirse y pedir perdón a Dios, ¿cierto? Si no hay arrepentimiento, no pasa nada. No sirven para nada los demás mandamientos. ¿Me capta? Si no hay arrepentimiento, no sirve de nada que se bautice, no sirve de nada que participe en la cena del Señor, no sirve de nada, hermano. Si no se arrepiente, si no tiene a Cristo Jesús como su Señor, no sirve de nada. En el año 300, después de Cristo, Constantino hizo la unión entre la iglesia y el Estado e hizo que, en este caso, se tenga una religión universal. De ahí viene la palabra católico, universal. Cualquier persona podía ser miembro de la iglesia. Cualquier persona, como ahora, ¿no? Tú naces en el Perú y ¿qué cosa eres? Quieras o no, católico. Basta que nazcas en el Perú, mi hermano. Una persona que nace en el Perú ya tiene una religión oficial, crece, ya es un profesional, sigue siendo de esa religión oficial. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que escuchar el Evangelio, tiene que entender su condición de pecador y tiene que arrepentirse. Eso es lo primero, hermano. Es lo primero que hay en este orden, el arrepentimiento. Y es salvo por fe. Dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe. Y una vez que pasa esto, recién, hermano, puede bautizarse con conocimiento de causa.
y puede participar en la cena del Señor y todo lo demás. Hay un orden que está establecido. La iglesia que el Señor fundó, mi hermano, tiene dos ordenanzas. ¿Cuáles son? Bautismo y cena del Señor, no hay más. Y el bautismo, hermano, donde se sumerge o se sepulta en agua como símbolo de la sepultura y resurrección de Jesucristo. Y solo a personas que profesan que son salvos por gracia, por medio de la fe, hermano, que declaran que son muertos al pecado, es más, están vivos para Cristo Jesús. Y participan en la cena del Señor como símbolo también de la entrega de Jesús, de su cuerpo y el derramamiento de su sangre en la cruz. Y el creyente participa, perdonados sus pecados, delante de Él. Hermano, son principios que Dios estableció cuando fundó su iglesia. ¿Qué más? La iglesia que Él fundó, hermano, tiene dos oficiales. ¿Cuáles son? Pastores y diáconos. No hay más. No hay una jerarquía ni nada por el estilo. La iglesia que Él fundó, hermano, es el cuerpo de Cristo, donde cada creyente es miembro de ese cuerpo y no tiene ninguna diferencia entre ellos. No hay diferencia, hermano. Todos somos iguales delante del Señor. Y la iglesia que Él fundó, hermano, esto es importante, profesa libertad de conciencia. Nunca vamos a perseguir a alguien por lo que cree. Pero sí la iglesia del Señor, hermano, ha sido perseguida a través del tiempo por lo que creemos. De manera que considero que Jesús, hermano, se congregaría en una iglesia que guarde esos principios que Él mismo fundó cuando estableció su iglesia. ¿Ok? La otra pregunta, ¿qué día se congregaría? ¿Sábado? ¿Domingo? Preguntas importantes, ¿verdad? Jesús se congregaba día de reposo, sábado. Pero ahora, estando entre nosotros, hermano, ¿qué día se congregaría? ¿Cuántos se levantan sábado? Por votación haremos esto. No, hermano, no se trata de eso, ¿sabe? El Señor en este tiempo se congregaría, hermano, el primer día de la semana, domingo. ¿Por qué? ¿Sabe? Jesús, hermano, resucitó y se apareció a sus discípulos el primer día de la semana. Y esto cambió todo lo que se practicaba hasta ese momento. Lucas capítulo 24, verso 1 dice: pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y ya no encontraron a Jesús. Jesús ya había resucitado, hermano. Quiero que entendamos algo. La resurrección de Cristo, hermano, fue el acontecimiento central en la fe cristiana y dio un significado especial al primer día de la semana, ¿sabe? De manera que la iglesia se reúne ese primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Jesucristo. Cada vez que nos reunimos, hermano, primer día de la semana, nosotros aquí conmemoramos la resurrección de Cristo. Por eso estamos aquí, mi hermano. Y ¿sabe? Celebramos la nueva creación. ¿A qué me refiero cuando digo nueva creación? Hermano, cuando nosotros vemos a Jesús resucitado, se instaura el tiempo del nuevo pacto. Por gracia somos salvos. Y cuando tú tienes a Cristo como tu Señor, eres una nueva creación. De modo que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. ¿Se da cuenta? Ahora, la iglesia, hermano, desde sus inicios, una vez que Jesús resucitó, comenzó a reunirse los días domingo, precisamente para celebrar esta resurrección de Jesucristo. Lea conmigo un versículo, por ejemplo, Hechos 27, mire lo que dice.
el primer día de la semana. ¿Qué día es este? Domingo. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hermano, aquí estamos encontrando una reunión de la iglesia para la cena del Señor y la enseñanza apostólica. Y la iglesia, hermano, se ha reunido y se reúne desde que Jesús resucitó cada primer día de la semana, cada domingo, para celebrar esta resurrección. De manera, hermano, que desde muy temprano, desde los albores del cristianismo, los cristianos identificaron el día del Señor con el domingo, porque es el día de la resurrección. Ahora, no solo la Biblia, hermano, nos va a hablar de reuniones dominicales, ¿sabe? Documentos cristianos muy antiguos que han sido escritos inmediatamente después de que los apóstoles quizás hayan muerto, hermano, muestran exactamente la misma práctica de reunirse los domingos. Hay un escrito antiguo del año 65 después de Cristo, se llama la Didache o Didache. Ahí se menciona que la iglesia se reunía cada primer día de la semana para celebrar la resurrección de Jesucristo. No solo esto, pero los grandes líderes que escribieron libros, como por ejemplo Ignacio de Antioquía, igual menciona la reunión los primeros días de semana. Justino Mártir, el año 155 después de Cristo, escribe lo siguiente, quiero leerles. Dice: en el día llamado domingo se reúnen todos, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Luego el que preside exhorta al pueblo, después todos oramos, se ofrece el pan y el vino con acción de gracias. Finalmente se hace una colecta para ayudar a los necesitados. Está describiendo un culto que tenemos, hermano. ¿Qué día? Primer día de la semana, domingo. ¿Ve? ¿Esto es importante? Claro, hermano, porque hay mucha confusión en este tiempo, ¿sabe? Y fácilmente podemos ser convencidos, engañados o lo que sea. Estamos mostrando palabras de Dios, hermano. Jesús se congregaba y en este tiempo se congregaría, mi hermano. Y Él no espera menos de nosotros. El Señor quiere que tú y yo también nos congreguemos y vengamos con ese corazón dispuesto para adorar al Señor, hermano. Y creo que nosotros debíamos congregarnos por una sencilla razón, porque amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Esa es la razón suficiente, hermano, para obedecer al Señor en este aspecto y congregarnos y sentirnos parte de este cuerpo. Somos miembros del cuerpo. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos para animarnos, para fortalecernos entre nosotros, hermano. ¿Sabe? Creo que, hermano, en la iglesia del Señor no debería haber debate ni discusiones acerca de esto, menos en tu hogar. Si tú te levantas un domingo en la mañana y estás con la familia y dices: hoy día es domingo, ¿qué hacemos? Hoy día es domingo, oye, ¿vamos a la iglesia o vamos a otro sitio? Oye, ¿dónde estás, verdad? ¿Dónde está realmente tu convicción de que eres un hijo de Dios? Considero, hermano, que un creyente, sobre la familia, ahí no debe haber debates ni discusiones, hermano. Simplemente cada miembro de la familia sabe su responsabilidad. Ya debían con anterioridad estarse alistando para el día del Señor, mi hermano, porque aquí venimos con gozo. No importa los problemas, quizás con muchos problemas, quizás con muchas atribulaciones, hermano, pero venimos aquí con gozo, porque venimos a adorar al Señor y venimos a celebrar la resurrección de Jesucristo. No me cabe en la cabeza cuando un creyente me dice: pastor, casi no vengo hoy día. ¿Por qué? Es que el partido estaba excelente, ¿no? Tengamos mucho cuidado, hermano. Cuando un creyente no se congrega y eso lo ve tan superficialmente y dice: bueno, pero un día no pasa nada.
Oye, tú estás como poniendo de menos al Señor. Y no pasaría nada si de un momento a otro la iglesia se cierra totalmente, hermano. A ti no te afectaría en nada. Cuando hacemos eso, estamos haciendo un voto para que se cierre la iglesia. Tenga mucho cuidado, hermano. Debemos priorizar las cosas del Señor. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu obediencia de congregarte regularmente, hermano? Vienes renegando, hoy domingo tengo que ir a la iglesia, si no, ¿qué dirán? ¿Qué dirán si no voy? No, tengo que ir. Si tienes ese pensamiento, qué pena, mi hermano. En serio. No es qué dirán, me mirarán o no me mirarán. Hermano, nosotros venimos aquí porque tenemos los ojos puestos en Jesús. Punto. Si tú has entendido el Evangelio, tu convicción, hermano, va a ser esa. ¿Cómo estás en tu obediencia entonces de congregarte, hermano, regularmente? Yo sé que a veces puede haber algún problema. Se entiende, hermano. Ya no es excusa, pues, ¿no? Es un problema que puede haber pasado y no puedes venir. Te enfermaste, no puedes caminar. Ya. Pero, hermano, regularmente creo que debemos hacer el esfuerzo por dar la prioridad a nuestro Señor cuando queremos encontrarnos con el pueblo de Dios en medio de la congregación para adorarle a Él. Amén, hermano. Eso queremos, ¿sabe? Ahora, un segundo punto en esto, hermano. La autoridad de la predicación de Cristo proviene de quién es Él. Proviene de por quién es Él. Lea conmigo el verso 22, mire lo que dice. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí se dice, hermano, que Jesús habló como aquel que poseía autoridad. Eso significa que Jesús habló como un hombre que sabía lo que estaba diciendo. Esto es importante, hermano. Los escribas, los rabinos, solo podían citarse entre ellos, pero Jesús, hermano, hablaba con poder, hablaba con comprensión. Si nosotros comparáramos lo que enseñaban los escribas y cómo enseñaba Jesús, hermano, nos vamos a dar cuenta que realmente la gente con razón se quedó pues admirada con lo que escuchó de Jesús. Los escribas, hermano, en sus enseñanzas generalmente hablaban cosas triviales, ¿sabe? Habían puesto las tradiciones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Les preocupaban cosas secundarias y discutían, por ejemplo, cómo diezmar las hojas de menta, cómo diezmar las hojas de eneldo. Y su discusión mayor, hermano, por ejemplo, era ¿hasta dónde puede caminar un hombre en el día de reposo? Jesús se lo saca en cara, hermano. Mira lo que dice Mateo 23. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús, en cambio, hermano, hablaba de asuntos importantes. Hablaba de la vida, de la muerte frente a la eternidad. Hablaba del cielo, del infierno. Hablaba del pecado, del perdón de Dios. Cuando la gente escuchó a Jesús predicar, hermano, sabían que estaban escuchando palabras de valor eterno. Palabras que valía la pena escuchar. Los escribas divagaban entre sí, citándose unos a otros, al final no decían nada importante. Jesús, hermano, y ustedes pueden notarlo en la palabra, enseñaba de forma sistemática, ¿sabe? Él leía, citaba la palabra de Dios y lo explicaba. Y no solamente lo explicaba, hermano, él aplicaba la palabra del Señor en su vida. Este es Jesucristo, hermano.
Por eso es que la enseñanza de los escribas, cuando lo comparaban, pues era seca, ¿no? Era como el polvo. Hablaban de cosas que al final a nadie le importaba, hermano, y en términos que nadie entendía. Y finalmente no traía ningún cambio en sus vidas, no les afectaba en nada. Más que se sentían con una carga porque tenían que guardar cosas que ellos les exigían. Pero Jesús, por su parte, hermano, enseñaba con ilustraciones vívidas, y nosotros sabemos esto. Sus parábolas son preciosas, ¿verdad? ¿Y por qué hacía esto? Para despertar el interés en su enseñanza, de modo que la gente, hermano, entendía, y eso producía un cambio en su vida. Ese es el propósito realmente del Evangelio, hermano. Y otra cosa, a los escribas no les importaba la gente a quienes predicaban, no les importaba, hermano. Al contrario, abusaban de ellos. Quiero que lea Marcos capítulo 12, verso 40, miren lo que dice. Jesús está hablando aquí, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman a las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. A los escribas, hermano, no les importaba la gente, simplemente los usaban. Jesús, por su parte, hermano, se preocupaba por cada persona. Él mostraba su amor a esas personas y les mostraba el amor del Padre. Cuando Jesús predicaba, hermano, usaba la palabra de Dios, como dice ella misma, como espada de dos filos, para que atraviese esos corazones, esas almas, para que sus vidas cambien, para que sean salvas. Ese era el propósito del Señor. De manera que había una gran diferencia. Y esa diferencia, hermano, el verso 22 nos lo muestra. Dice el verso 22 que estamos leyendo: les enseñaba como quien tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Qué importante, hermano. La palabra exousia es el griego. No significa solamente que tiene el poder, hermano, significa que hablaba con la autoridad del Creador propiamente. Significa tener el derecho para hablar. ¿Sabe? Un policía, por ejemplo, puede detener los autos, no porque sea más fuerte que los autos, ¿verdad? Sino porque tiene autoridad. ¿Lo capta? Jesús, hermano, hablaba con la autoridad del Creador. Él no decía: Rabí Gamaliel dijo esto, el Rabí Geliel opinó aquello. No, hermano. Él decía: pero yo os digo. Y nadie hablaba como él, hermano. Pero yo os digo. Y esto era revolucionario, pues. Jesús, hermano, no era un intérprete de Dios. Él era Dios mismo hablando. Tremendo, ¿verdad? Sabemos, el verbo era Dios. ¿Y aquel verbo fue hecho? Carne. ¿Se da cuenta? Un hombre llegó a un edificio donde trabajaban cientos de personas. Y él entró y comenzó a mover escritorios, cambiar oficinas, comenzó a organizar todo. Los empleados se molestaron, ¿no? Y le dijeron: oye, ¿quién eres tú para que hagas todo esto? Y él respondió: no, yo soy el dueño. Y todos se quedaron calladitos, ¿no? Porque hermano, el propietario tiene autoridad. Y Jesucristo, hermano, no vino como visitante al mundo. Él vino como su creador. El universo le pertenece, nuestra vida le pertenece, nuestra familia le pertenece, nuestro futuro le pertenece. Por eso, hermano, Él tiene autoridad para hablarte y decirte lo que eres. Y tiene autoridad para decirnos cómo debemos vivir, ¿sabe? Porque le pertenecemos. Él es el dueño, pues. Hoy en día, hermano, las predicaciones debían tener la misma autoridad que te brinda la palabra de Dios, ¿sabe?
Sin embargo, en demasiadas iglesias, hermano, muchas predicaciones se centran también en asuntos triviales, donde se habla la mayor parte de temas secundarios. A veces se discute, ¿no?, qué tipo de madera sería la que usó el arca de Noé, ¿no? Y sobre eso comienzan a versar un montón de cosas. ¿Cuántos clavos usaron en la cruz de Jesús? Cosas triviales, hermano. ¿Cuál era el fruto prohibido exactamente? ¿Manzana? ¿Pera? ¿Pera de agua? ¿Sabe? A veces las predicaciones están centradas en curiosidades, ¿sabe? ¿Con qué mano escribía Jesús? ¿Qué idioma habló Adán? Tarea, hermano, en su casa ustedes averigüen eso. O quizás preferencias personales, ¿no? ¿Qué tipo de vestimenta? Algunas iglesias prohíben que las mujeres usen pantalón, por ejemplo, ¿no? Y hay una discusión sobre eso. En fin, hermano, cosas triviales, cosas secundarias. En lugar de exponer el evangelio, en lugar de exponer la persona de Cristo, las verdades esenciales de la fe, mi hermano, la Biblia nos exhorta a evitar cuestiones necias e insensatas. ¿Sabe eso? Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 23. Mira lo que dice aquí. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contiendas. Claro, hermano, si comienza a haber discusión por algún tema trivial, va a haber discusión, pues. Cuestiones necias e insensatas. Y la palabra de Dios, hermano, nos exhorta más bien a ocuparnos en predicar la palabra propiamente, hermano, a lo que contribuye a la edificación. Lea conmigo Efesios 4:29. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Efesios 4:29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La predicación bíblica, hermano, toma su texto de la palabra de Dios básicamente y declara el mensaje de la palabra en forma clara y con autoridad. Y ese debe ser siempre, hermano, lo que buscamos. El mandato para un predicador, ¿sabe qué es? Predica la palabra. Punto. Nada más que la palabra. No prediques tus sueños, tus gustos, tus preferencias, tus deseos, tus anhelos. La palabra. Punto. Léalo. 2 Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. ¿Se da cuenta? Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, repronde, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra y nada más que la palabra, hermano. A veces el mensaje se llenará con fuego y gloria del Señor, hermano. Otras veces quizás estará llena de lo común, lo rutinario, pero, hermano, si es la palabra del Señor, el Señor va a honrar su palabra. Siempre. A veces quizás usted va a notar el aliento del cielo en la predicación, hermano, y otras veces parecerá algo común, corriente. Pero otra vez, hermano, cuando se predica la palabra, Dios va a usar la palabra para su gloria. El llamado al predicador es asegurarnos que nuestro mensaje, hermano, sea bíblico. Si nos vamos más allá de la palabra del Señor, ya estamos mal. ¿Qué más vemos, hermano? Quiero que note un tercer punto, hermano, cómo el contenido de su predicación del Señor Jesús transforma vidas. Transforma vidas. Marcos, en estos 2 versículos que hemos leído, no nos dice exactamente qué es lo que Jesús predicó ese día, ¿no es cierto? Pero lo que sí nos dice es que la gente, cuando le oyó hablar, quedó admirada, quedó asombrada por su doctrina. Yo creo, hermano, que Jesús enseñaba
puntualmente en aspectos importantes en la vida de la persona, que lo encontramos en Lucas capítulo 4. Lea conmigo Lucas capítulo 4, versos 16 hacia adelante, para que notemos, hermano, el contenido del mensaje del Señor. ¿Qué es lo que Jesús predicaba? Jesús predica, hermano, con autoridad, porque Él está ungido por el Espíritu Santo, ¿sabe? Y Él quiere dar las buenas nuevas del Evangelio. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, verso 16 hacia adelante. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, aquí está lo primero, hermano, para dar buenas nuevas a los pobres. Y no está refiriéndose a la pobreza material, por si acaso. Se está refiriendo, hermano, a la pobreza espiritual. La palabra pobre aquí implica algo como indigente, una necesidad tremenda. Y habla, como digo, hermano, de la pobreza espiritual fundamentalmente. Aquella persona que se da cuenta que sin Cristo está perdido. Por eso el Señor dirá después: bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que se da cuenta que está carente del Señor. Es el primer paso para comenzar a buscar a Cristo, ¿sabe? Y el Señor lo primero que hace, hermano, es dar su buena nueva a estos pobres espirituales. De manera que cuando ellos escuchan la palabra, su condición espiritual, hermano, puede cambiar por la gracia del Señor. No solamente esto, hermano, pero ahí dice que también, siga leyendo el versículo, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los de corazón roto. Algunos tienen el corazón roto por haberse enamorado, ¿no? Eso es otra cosa, hermano. Aquí estamos hablando de corazones quebrantados, aquellos que están siendo destrozados, aplastados bajo la carga del pecado, fundamentalmente, hermano. Corazones rotos habla de aquellos que están oprimidos por el pecado y aprisionados por Satanás. Jesús viene a ofrecer sanación a esas personas que están en esa condición, hermano. No sé cuántos tienen aquel corazón roto, destrozado por esta condición, hermano. Si tú has sido aplastado por el pecado, por Satanás, hermano, Jesús te ofrece sanidad. Él vino a esto, a sanar de esas cosas. ¿Qué más dice el versículo, hermano? Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Y otra vez, hermano, la palabra cautivo significa una persona que está siendo conducido a punta de lanza. O sea, es un prisionero de guerra que está caminando y hay alguien que le está llevando con la lanza puesta en su yugular. Ese es el cautivo. Cautivo por Satanás, cautivo por el pecado, hermano. La Biblia habla de que nosotros todos somos pecadores. Y por ser pecadores, hermanos, somos enemigos de Dios. Esa es una condición bien tremenda. Somos pecadores, enemigos de Dios, hermano, y estamos perdidos. Quiero que lea Romanos capítulo 8, versículo 7. Mira lo que dice aquí. Dice: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta? Enemigos de Dios, hermano. Somos enemigos del Señor y por ende siempre nos oponemos a Dios y a su voluntad. Y somos culpables constantemente de estar violando su ley. Mucha gente de estar rechazando a Jesucristo. Mucha gente de estar haciendo oídos sordos al Evangelio, hermano. Y como resultado, todos condenados al infierno, a la condenación eterna, hermano. Toda persona está en esa condición, cautivos. Jesucristo, hermano, vino precisamente a dar esa libertad a las personas, a darnos libertad en Cristo, a sacarnos de ese atolladero, a pasarnos de muerte
a vida. ¿Cuántos creen eso? Este es el Señor, hermano. Después dice, para dar vista a los ciegos. Ese es el otro aspecto que Jesús tocaba, hermano. El mundo, la gente, hermano, está ciega a las cosas espirituales. No está hablando de la ceguera física. Jesús, cuando estuvo haciendo su ministerio, sanó muchos ciegos físicos, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la ceguera espiritual, hermano. Quiero que lea 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Miren lo que dice aquí. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es este Dios de este siglo? Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una ceguera espiritual, hermano, y son ciegos al saber, hermano, más bien al no saber que están perdidos. Una persona, hermano, que no sabe que está perdida es ciega, está siendo engañada, es ciega a su necesidad espiritual, cree que lo sabe todo. Cree que si cambia un poquito su vida, cree que si va a una iglesia y se hace un poco religioso y se porta más o menos bien, ya todo lo ganó. Engañado, ciego totalmente, hermano. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona y le abre sus ojos, hermano, le permite verse a sí mismos, fundamentalmente. Por eso es que un momento llega en que tú tienes esa convicción de arrepentimiento, porque te has visto a ti mismo perdido. Estaba ciego. Eso se llama convicción, ¿verdad? El Espíritu Santo convence, hermano. El Espíritu Santo convence, ¿sabe? Y cuando la convicción llega al corazón de la persona, él recién entiende que es pecador y entiende, hermano, que está en un peligro espiritual grave y necesita de Cristo. Se dan cuenta de la magnitud de sus pecados, diríamos así, de la ofensa que ha habido al Señor y del terrible precio que están a punto de pagar por esos pecados, ¿sabe? En esa condición el Señor viene y cambia la mente de la persona, abre sus ojos para que podamos ver. El salmista diría, abre mis ojos y ¿qué? Miraré las maravillas de tu ley. Y lo otro que dice, hermano, es que predicaba libertad a los oprimidos. Otra vez, hermano, está hablando de personas que han sido golpeadas por el poder y los efectos del pecado fundamentalmente. Y quiero decir algo esta mañana. El pecado, hermano, no es poca cosa. El pecado roba a la gente su inocencia. El pecado desintegra matrimonios, destroza hogares. El pecado trae muerte, enfermedad. El pecado es terrible a los ojos de Dios, hermano. El pecado va a robar tu testimonio, va a robar tu alegría, va a silenciar tu grito. El pecado va a endurecer tu corazón si es que estás en esto. Va a cauterizar tu conciencia, te va a alejar de Dios, porque el pecado, hermano, es engañoso, es destructor, te lleva a la condenación. Y eso debemos entenderlo. El pecado oprime, pues. Por eso Jesús vino a que esas personas oprimidas, golpeadas por el pecado, sean liberadas. Y creo que, hermano, ninguno de nosotros nos escapamos de todo esto. Y debemos agradecer al Señor tanto que un día Dios tocó mi corazón, tocó tu corazón. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? De todo lo que te sacó el Señor, ¿sabes? Y dice que después, el versículo dice que para predicar el año agradable del Señor. Y esto es precioso, hermano. Estamos en ese año agradable. La salvación es por gracia. Las puertas están abiertas. Cualquier persona puede acudir al Señor. El evangelio está allí para ser predicado. Hay libertad, hermano. Estamos en ese año agradable del Señor. Como dije, la puerta de la esperanza sigue abierta y sigue siendo el mensaje en este tiempo, hermano. El mensaje sigue dando vida eterna a las personas, sigue dando libertad a las personas y esperanza a las personas, hermano. El mensaje que Jesús predicó, hermano, fue hace 2000 años.
Pero ¿sabe qué? Es un mensaje fresco para el tiempo de hoy. Es un mensaje que necesitamos, hermano. El mensaje que predicó Jesús en aquel entonces sigue siendo el mensaje que necesitamos hoy en día, hermano. Recuerda que Jesús, hermano, es el maestro con autoridad. Él no enseña opiniones, enseña la verdad. No solamente informa, transforma a las personas, hermano. ¿Y sabe qué? El Señor no necesita que el mundo apruebe sus palabras, hermano. El mundo necesita escuchar palabra de Dios. Y es lo mismo que encontramos, hermano, en la predicación de Jesucristo. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo estás tú, mi hermano, delante del Señor? Hay un mensaje de esperanza para ti. ¿Cómo respondes ante la predicación y autoridad de Cristo? Hay tres formas de responder, hermano. Por ejemplo, puedes admirarlo, como muchas personas admiraron a Jesús, ¿verdad? Lo admiran. Ahora mismo mucha gente admira a Jesús como el gran maestro, como no sé qué, hermano. Puedes rechazarlo. Las autoridades religiosas de ese tiempo rechazaron a Cristo, hermano, y mucha gente rechazó a Cristo. Hoy en día también muchísimos lo rechazan. O puedes someterte. Puede ser como Pedro, que dejó las redes. Puede ser como los discípulos, hermano, que dejaron todo. Puede ser como Mateo, que dejó el banco de los impuestos. Hermano, si el Señor toca tu corazón, debes someterte a Él. Y debes seguir a Jesús. Y como decía el pastor Javier la semana pasada, no debe ser un creyente más, hermano, debe ser un discípulo de Cristo, que realmente quiere honrar al Señor con su vida, con todo lo que hace. ¿Qué harás, hermano, con las enseñanzas y la autoridad de Jesús sobre tu vida? Dice la Biblia que un día toda rodilla se va a doblar delante de Dios, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y esperamos, hermano, que eso sea algo voluntario de tu corazón, de tu vida. No sea algo por el cual te tengan que forzar. Esta mañana, hermano, pidamos a Dios que de veras su palabra pueda obrar en nuestras vidas, pueda cambiar nuestras vidas, pueda transformar nuestras vidas para su honra y su gloria, hermano. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, gracias porque vemos tu autoridad, Señor, cuando enseñas. Tú tienes autoridad para enseñar, bendito Dios. También tienes autoridad para perdonar pecados, para restaurar vidas y para salvarnos. Gracias, bendito Señor. Oh Dios amado, gracias porque un día tú nos has perdonado. Hemos tenido el privilegio de escuchar tu palabra. Nos has tocado el corazón, Señor, y nos has pasado de muerte a vida. Danos un corazón humilde, Padre, para someternos siempre a tu voluntad. Que tu voz, Señor, sea la que dirija nuestras vidas cada día. Que tu voz sea la que dirija nuestro hogar cada día. Que tu voz sea la que dirija nuestra iglesia cada día, Señor. Amado Dios, glorifícate en esta mañana en nuestras vidas, en medio de nuestro Padre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones.